con Dios. Y estamos en Jueces capítulo 6, leeremos algunos versículos a partir del versículo 1 que dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en lugares inaccesibles. Y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitan al oriente y los atacaban. Acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza, los frutos de la tierra, y no les dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Venían en grandes multitudes como si fuera una plaga de langostas y acampaban con sus ganados y camellos y devastaban la tierra. Por culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado, así que clamaron al Señor por todo el mal que les causaban los madianitas. Ante su clamor, el Señor les envió un profeta que les dijo: así dice el Señor, el Dios de Israel: yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. Yo los libré del poder de los egipcios y de cuantos los afligían. A todos ellos los arrojé lejos de ustedes, y a ustedes les di su tierra. Yo les confirmé que soy el Señor su Dios. Así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos que todavía están entre ustedes. Pero ninguno me obedeció. Entonces el ángel del Señor vino a Ofrá y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joás el Abieserita. En ese momento, Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor lo había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. Versículo 14. El Señor lo miró fijamente y le dijo: con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón le respondió: mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. El Señor le dijo: confía en mí porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Pero Gedeón respondió: si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de que has hablado conmigo. Ahora, Jueces capítulo 6, versículo 22 al 32, y nos dice el versículo 22, Gedeón no comprendió que había visto al ángel del Señor y exclamó: ¡ay, mi Señor y mi Dios, que he visto a tu ángel cara a cara! Pero el Señor le dijo: la paz sea contigo, no tengas miedo, que no vas a morir. Allí, Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó El Señor es la Paz. Y hasta el día de hoy, este altar puede verse en Ofra de los Abieresitas. Esa misma noche, el Señor le dijo a Gedeón: ve y toma el toro de 7 años, es decir, el segundo del hato de tu padre. Luego derriba el altar de tu padre que tu padre levantó en honor a Baal. Y derriba también la imagen de Acera que está junto al altar. Luego, en un lugar conveniente en la cumbre de este peñasco, edifica un altar al Señor tu Dios. Y cuando hayas tomado el segundo toro con la madera de la imagen de Acera que derribaste, me la ofrecerás como holocausto. Gedeón llamó entonces a 10 de sus siervos y cumplió con lo que el Señor le había ordenado. Pero lo hizo de noche, pues temía hacerlo de día porque lo podían ver la familia de su padre y la gente de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando todos se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado, que la imagen de Acera que estaba a su lado había sido destrozada y que el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar. Y unos a otros se preguntaban quién podía haberlo hecho. Luego de investigar, supieron que lo había hecho Gedeón, el hijo de Joás. Entonces fueron a ver a Joás y le dijeron: entréganos a tu hijo para matarlo porque derribó el altar de Baal y destrozó la imagen de Acera que estaba a su lado.
Y José les respondió, ¿quieren luchar en favor de Baal y defender su causa? El que esté a su favor, que muera esta mañana. Si en verdad Baal es un dios, déjenlo que luche él mismo contra quien derribó su altar. Ese día a Gedeón se le llamó Jerubal, es decir, que luche Baal contra él, porque había derribado su altar. Así es. Y aquí estamos hablando de estructuras mentales y qué mejor lectura para poder hablar de esas estructuras que muchas veces podemos tener en nuestra mente que nos llevan al fracaso. Me siento pequeño, siento que soy el menor, siento que soy el más pobre, siento que no tengo nada que ofrecer. Bueno, estamos oprimidos, ¿verdad? Porque aquí tiene que ver mucho también con permitir esa opresión del pecado, ¿verdad? Que me tiene totalmente oprimido y que me hace pensar así, Carolina. Me hace pensar de que soy, que no merezco perdón, que soy un mentiroso, un hipócrita, un falso. Y puede ser que esté con esa estructura mental. Así es, y sobre todo cuando la opresión es fuerte, al punto que está quitándole al pueblo de Israel aún el sustento diario, porque los madianitas, recuerden que les estaban oprimiendo, pero que quiero devolverme un poquito y pensar que este es un ciclo dentro del pueblo de Israel, porque ellos pecan. Si se dan cuenta, el pasaje inicia, o el autor nos dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así es que no es una cuestión circunstancial, no es cuestión de una sola familia, de una sola persona, sino que toda la nación, o la mayoría de la nación, para pensar que siempre hay un remanente fiel, estaba haciendo lo malo delante del Señor, y por eso es que Dios permite el castigo, porque era parte de ese ciclo en el que el pueblo estaba viviendo antes de que tuviesen la dinastía. El pueblo vivía dirigido por jueces, y estos jueces iban como respuesta al llamado que el pueblo, o a la invocación, o al arrepentimiento que el pueblo hacía delante del Señor, Aner y Nobel, porque el ciclo era que ellos hacían pecado, Ajá. se arrepentían, venía la exhortación, pero luego entonces el Señor los liberaba. Y aquí está, el pueblo vuelve a pecar, el pueblo vuelve a hacer lo malo delante del Señor, el Señor les vuelve a llamar la atención, el Señor vuelve a recordarles que ellos deben de ser obedientes. Y por eso es que cuando Gedeón es alcanzado de parte del Señor, él no puede concebir esa idea de un momento, la opresión es fuerte. Ajá. Nos quitan nuestros cultivos, nos quitan nuestro alimento. ¿Cómo es que yo, hasta cierto punto es legítimo su autopercepción en Gedeón, en el sentido, ¿cómo es que yo voy a derribar a esta nación que son tan fuertes? Tienen sus dioses, los Baales, ¿verdad? Ajá. Así es que si se dan cuenta, cuando se manda a Gedeón, es por la parte de la religiosidad de la otra nación, Ajá. pero también es una forma de decir, el Dios de Israel es fuerte, es poderoso por sobre cualquier otro Dios. Y eso entonces le iba a dar a Gedeón la certeza de que Dios estaba con él para ayudarlos. Así es, y se le aparece entonces, viene un profeta y le da esa palabra de que han sido el pueblo escogido y que han vivido milagros muchas veces anteriormente. No tengan miedo, ¿verdad? Y ese es un tema que Dios nos repite constantemente. Y me gusta la historia de Gedeón, siempre me ha encantado esa historia. Como decía Carolina, habla el Señor otra vez al pueblo de Israel, y resulta que cuando uno lee la Biblia en Jueces, termina la época de Gedeón y otra vez el pueblo de Israel vuelve a lo mismo, ¿verdad? Siempre hay ese ciclo repetitivo en el libro de los Jueces, pero me encanta cómo el Señor se fija en Gedeón, cómo el Señor dice, voy a escoger a este muchacho que tenía miedo, miedoso y todo lo que ustedes quieran, y hace grandes maravillas con Gedeón. Y me pongo a pensar cuántas veces Dios nos escoge igual a nosotros, porque yo cuando leía este pasaje pensaba en todas aquellas personas que a lo mejor nos están viendo, nos están escuchando y han dicho, yo no soy capaz de hacer las cosas, yo no creo que Dios se vaya a fijar en mí porque a lo mejor nací en tal sector de la ciudad de Guatemala, en tal pueblo, en tal lugar. Y yo les quiero decir una cosa, es que al Señor no le importa en dónde hayas nacido, cuál sea tu familia, tu estatus económico. A Dios no le importa nada de eso. Dios anda buscando gente dispuesta, Dios anda buscando gente que tenga el corazón humilde y quiera cambiar esas estructuras mentales. Y a mí lo que me encanta, y cuando ahora estando aquí sentado digo,
realmente no somos merecedores de estar acá. Aquí estamos los que estamos ahora, nosotros tres, por pura misericordia, de verdad. Si le podríamos nosotros contar cada uno nuestro testimonio, creo que es la misericordia. No hay un secreto mágico más que la misericordia del Señor, estar sentados acá. Y creo que eso es lo que me encanta del Señor. Por eso a Dios le gusta escoger así lo vil, lo menospreciado, dice la palabra del Señor, para avergonzar a los sabios. Y yo me siento así. Dios escoge a esas personas que nadie creía en ellos, para avergonzar a aquellos que creen que sí son merecedores. Y eso es lo que me encanta de Gedeón, que tenía un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y es que cabalmente, escuche, amigo oyente, el Señor lo miró fijamente y le dice, con esa misma fuerza que demuestras. El Señor lo miró fijamente. Imagínese usted, el Señor hablándole de manera directa, diciéndole, con esa tu fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza de tu humildad, la fuerza de tu fe, la fuerza de no quedarte quieto sin hacer nada. Está saliendo a hacer algo y tratando de limpiar ese trigo, a pesar de que un lugar era escondido para que los demás no se dieran cuenta. Hay una fuerza y tal vez nosotros no la hemos notado y tal vez nosotros vemos las limitaciones y lo que nos hace falta, pero el Señor te dice hoy, yo tengo fe en ti y yo he puesto en ti mi fuerza, yo he puesto en ti mi propósito. Yo voy delante, yo peleo por ti. Creo que es un lindo tiempo para orar y para desafiarnos, ¿verdad? Puede ser que esa forma de pensar que hemos tenido nos está limitando para poder alcanzar ese propósito que tenemos en Dios, un propósito que es mucho más allá de lo que podemos imaginar y soñar. ¿Nos ayudas con...? Mucho gusto, gracias por el privilegio. Así que yo quiero orar por aquellas personas que ahora mismo van y dicen, yo necesito cambiar mi manera de pensar, mi estructura mental. Señor, hoy te queremos dar primeramente gracias por este lunes con el cual arrancamos con todas las fuerzas. Gracias a los que tenemos un trabajo, gracias a los que tenemos, Señor, por eso que tú nos has dado. Gracias por todo lo que haces. Hoy te quiero pedir que tú puedas traernos, Señor, esa ayuda a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos ayudes a saber que tú estás de nuestro lado, que tú eres nuestro Dios, que tú nos ayudas a salir adelante. Señor, que si te tenemos a ti, podemos ganar batallas. Si te tenemos a ti, vamos, Señor, a conquistar, Señor, ciudades, como dice tu palabra. Hoy te quiero pedir por todas aquellas personas, especialmente por aquellas que a lo mejor ahora mismo están queriendo tirar la toalla, rendirse en algún proyecto, alguna tesis, Señor, en la universidad que no sale, o algún proyecto que están ahora. En el nombre de Jesús, yo creo que tú puedes abrir las ventanas de los cielos para traer tu bendición. Puedes traer esa confirmación y traer paz, como dice tu palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Valiente y exitoso, fuerte, con gracia, con favor. Eso es lo que tenemos cuando buscamos al Señor, su justicia y buscamos su inspiración. Pero estamos en el Bible Challenge, Carolina. Así es, y yo creo que esa es la mejor forma, Aner, de poder buscar al Señor, poder encontrar su gracia, su misericordia e incluso su voluntad, que muchas veces nos preguntamos. Y estamos en Proverbios capítulo 2 y capítulo 3, son proverbios importantísimos. Imagínate, Aner, que esto empieza con algunas condicionantes en cuanto a la sabiduría. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y dicho sea de paso que la sabiduría personifica a Dios en el libro de Proverbios, versículo 3 dice, si clamares, y en el versículo 4, y como a plata la buscares, es decir, si buscamos eso que es tan valioso, pero en lugar de esto terrenal, la sabiduría, entonces, versículo 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Lea las Escrituras. ¿Usted quiere entender cuál es el desafío que Dios tiene para su vida? Lea las Escrituras. Capítulo 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Yo creo que sabio sería que empecemos a entender cuáles son esas demandas, Aner, que Dios hace a través de su palabra, y el Bible Challenge es precisamente esos espacios y esos momentos en donde pasamos con esa lectura y la reflexión de la palabra del Señor. Y me encanta este ritmo de lectura porque son solamente 2 capítulos el día de hoy.
y mañana solo uno. Pero grandes perlas. Y los disfrutamos muchísimo. Todos los proverbios los escribió Salomón. No todos, hay algunos que fueron escritos por otros proverbistas, ¿verdad? Así es que, de hecho, hay una madre escribiendo a su hijo, ¿verdad? Que se le escribe al rey Lemuel. La madre del rey Lemuel le escribe a él. Entonces, no todos son del rey Salomón, pero todos son proverbios en donde el proverbista observa cuál es el afán de la vida debajo del sol y al final va a llegar a la conclusión que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y este es un buen día para iniciar la lectura de la Biblia si usted no se ha sumado al Bible Challenge. Esta de verdad es una temporada hermosísima, vale la pena que nos sumemos al Bible Challenge. Pero bueno, estamos en este programa Vaya con Dios, celebrando el inicio de semana, celebrando los lunes. Gracias a Dios, hoy es lunes. Haremos una pausa y regresamos con más contenido en esta nueva temporada. ¡Genio! Renueva tu mente y descubre que eres un diseño creativo de Dios, con el potencial de tener una vida llena de propósito y significado. De la mano de Dios, enciende la chispa del genio. Y empezamos con esta frase del autor que él nos cuenta que lo estuvo pensando mucho. Dice, algunas personas simplemente están estructuradas para el fracaso. Óigase bien, sin embargo, dice, nunca olvidaré el momento en el que oí esas palabras mientras conducía por el centro de Dallas escuchando un canal de deportes en la radio. Aunque el presentador solo trataba de explicar lo que había ocurrido el día anterior en el mundo del boxeo, aquellas palabras me han perseguido desde entonces. 8 meses antes, Buster Douglas había irrumpido en el escenario del boxeo, noqueando al campeón invicto de los pesos pesados Mike Tyson. Al igual que Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, antes que él, Tyson fue un peso pesado que definió el boxeo para una generación. Para los seguidores de este deporte, él representaba al luchador más devastador, feroz y terrorífico que jamás había pisado un cuadrilátero. Hago un paréntesis, literalmente así lo eran los que lo logramos ver peleando en sus buenos mozos años. Tyson no solo derrotaba a sus oponentes, los destruía. Tan solo 2 años antes había derrotado al entonces campeón Michael Spinks, noqueándolo en el primer asalto. El último oponente de Tyson antes de Douglas había sobrevivido tan solo 91 segundos antes de que un despiadado gancho de izquierda lo hiciera desplomarse en la lona. La pelea entre Douglas y Tyson tuvo lugar en Tokio, Japón, siendo este último favorito, Mike Tyson, lógicamente por 42-1. No solo para derrotar a Douglas, sino también para dejarlo inconsciente. El resultado de esta competencia parecía inevitable, excepto, por supuesto, que nadie le dijo a Buster Douglas que era imposible que él ganara. Después de 10 asaltos en los que se mantuvo firme ante el hombre más peligroso del mundo del boxeo, Douglas hizo lo impensable. Noqueó a Mike Tyson y salió de allí con 3 cinturones mundiales de los pesos pesados. 8 meses después, Douglas defendía por primera vez su título contra Evander Holyfield. Llegó a esa pelea con sobrepeso y fuera de forma, pesando 13 libras más que cuando se enfrentó a Mike Tyson. En el cuadrilátero estuvo lento y desganado. No parecía el campeón que había derrotado a Tyson. En 2 asaltos, Holyfield dominó a Douglas. Entonces, en el tercero, Douglas lanzó un uppercut, un golpe de gancho de abajo hacia arriba, con tal falta de control que perdió el balance y ese fue el momento en el que Holyfield lanzó el contragolpe que lo noqueó. El reinado de Douglas como el mejor peso pesado del mundo terminó con él tumbado en la lona del cuadrilátero, boca arriba y sin moverse, desorientado y derrotado. Después de esa pelea se retiró y siguió subiendo de peso hasta las 440 libras y estuvo casi a punto de morir por un coma diabético. La tragedia de esa historia no es que Buster Douglas perdió su cinturón la primera vez que defendía su título. Tampoco que perdió contra un luchador superior que ahora reinaría como campeón. La tragedia es que ni siquiera lo intentó. El lema de la pelea era el momento de la verdad. Y la realidad es que no pudo haber sido más acertado. No conocemos los detalles de la preparación de Buster o la falta de preparación,
Recuerdo escuchar rumores de que lo habían visto en un restaurante de comida rápida comiéndose varias hamburguesas el mismo día de la pelea. Y aunque la noticia pudiera haber sido falsa, lo innegable es lo que ocurrió en aquel cuadrilátero. El éxito resultó ser la anomalía para Douglas. Tristemente, no estaba en su estructura interna, lo cual nos lleva de nuevo a ese experto en boxeo que pronto abrió la caja de Pandora con la frase: algunas personas simplemente están estructuradas para el fracaso. Esa frase comenzó a perseguirme. Algunas preguntas introspectivas que el autor nos hace. Dice, ¿puede acaso un ser humano realmente estar estructurado para el fracaso? En lo personal, ¿estoy yo estructurado para el fracaso? ¿He aceptado, ya sea consciente o inconscientemente, estructuras mentales que esencialmente me destinan a fracasar? ¿Podrían esas estructuras ser tan sutiles que hacen que viva por debajo de mi capacidad óptima o incluso me conducen al autosabotaje? La respuesta es un sí rotundo, pero yo soy un optimista empedernido, así que esta revelación inundó mi cerebro como la luz del sol en la mañana. Si mi mente puede estar estructurada para el fracaso, también puede estar estructurada para el éxito. Amigo, oyente, amigo televidente, sin lugar a dudas, podemos autosabotearnos. ¿Para qué voy a aplicar ese trabajo si ya sé que no me lo van a dar? ¿Para qué voy a aplicar esa promoción si yo sé que no me la van a dar? ¿Para qué voy a aplicar esa beca si yo sé que ya tienen sus consentidos o ya tienen sus elegidos? Podemos autosabotearnos con ese tipo de pensamientos, estructuras mentales que están allí por alguna razón. Crecimos con ella, nuestros amigos o los primeros maestros, el primer jefe o alguno de los sesgos o paradigmas que tal vez hemos crecido y creído, ¿verdad?, equivocadamente. Así es, y lo que pasa es que a veces nuestra forma de pensar va a determinar nuestra forma de actuar. A veces podríamos estar a la defensiva en lugar de la ofensiva. A veces podríamos creernos capaces de conquistar el mundo, pero a veces estar 3 metros bajo cero, ¿verdad? Por así decirlo. Pero la pregunta es, ¿realmente soy capaz? Y simplemente estoy pasando por un momento difícil, que dicho sea de paso, Anner y Nobel, hoy por hoy la mucha presión, entre comillas, profesional, el éxito, etcétera, se está diagnosticando mucho eso que se llama el burnout. Y eso lo que lleva a muchas personas es a sentirse cansados, a sentirse desvalorizados, a veces hasta sin un sentido de la vida, pero puede ser que no está tomando el tiempo necesario para descansar, no está tomando obviamente ese listado necesario para identificar qué es lo verdaderamente importante y se está estableciendo metas superiores a las fuerzas que tiene en ese momento y aún el tiempo, ¿verdad? Entonces, todo eso podría eventualmente empezar a crear todas esas estructuras mentales de hacerlo sentir incapaz, hacerlo sentir como otros pueden más y saben más y son mejores que yo. Y ese sentido de comparación yo creo que es lo que daña mucho en la mente de hombres, mujeres, niños y jóvenes. Por eso es que de repente vamos a encontrar a aquel que no era tan hábil ni tan capaz logrando cosas. Heme aquí, ¿verdad? Yo no era tan capaz, no soy tan inteligente como parezco, de verdad, queridos amigos, pero ¿sabe qué sí hago? Me esfuerzo, Anner. Si ya sé que no voy a aprender eso en el mismo tiempo del más inteligente de mi clase, entonces voy a dedicar, no importa si es el doble de tiempo, pero voy a esforzarme para lograrlo. Entonces, esas estructuras mentales de ser consciente de mis capacidades y saber que debo invertir más tiempo, más esfuerzo, no importa, porque sé que al final lo voy a lograr y yo creo que eso debería animarnos a nosotros hoy, porque el autor eso es lo que quiere. Dice, no es que seamos genios todos, pero podemos llegar a serlo si cambiamos nuestra estructura mental de cómo pensamos. Y lo dice la doctora Carolina Chamorro, que se vino allá de Costa Rica para estudiar aquí a Guatemala al Seminario Teológico Centroamericano y que es una máquina para aprender y para memorizar. Los admiramos mucho, ¿verdad? Muchas gracias. Y justamente muchas veces compensamos con esfuerzo, con dedicación, a veces lo que no se nos da de manera natural, ¿verdad? Tenemos esa disciplina. Yo estaba ahora mismo pensando en 2 cosas y quiero hablar una personal. Es que creo que nuestras estructuras van cambiando también con las personas, depende de las personas con las que nos juntamos y nos rodeamos. Por ejemplo,
Yo siempre que digo, me va a tocar con Agner o yo me lo voy a encontrar en un pasillo o platicamos o algo, yo ya sé que me va a preguntar algo y la pregunta es ¿qué estás leyendo? Yo ya lo sé, pero a mí me encanta eso porque aunque a veces Agner no se da cuenta, te vas subiendo la barra de realmente es como retarte inconscientemente a seguir creciendo, a seguir haciendo las cosas. Y creo que las personas con las que nos rodeamos nos ayudan a cambiar nuestras estructuras mentales, porque muchas veces estamos rodeados de gente que te va a estar diciendo no puedes hacerlo, no vayas, no estudies, ¿para qué vas a estudiar? Si ya Cristo viene, como decían anteriormente, ¿para qué vas a hacer esto? Mejor trabajas y lo que necesitas es dinero. En cambio, si tenés amigos que te van a decir, estudia, aunque sea metete los sábados a estudiar, los fines de semana, vas a lograr, cuando sentís en el tiempo 4 o 5 años después, estás en otro lugar donde no te imaginabas estar y te está yendo bien. Y lo segundo es que también cuando nosotros estamos viendo las redes, hay estudios últimamente que las redes alteran nuestra dopamina en nuestra mente, en nuestro cerebro. Pero ¿por qué eso lo dicen? No es solo porque pasa así. Lo que pasa es que estás viendo las redes y estás viendo que otras personas están teniendo, entre comillas, un éxito, el cual entonces te altera tu cerebro y todo, y estás viendo, aquella persona anda de viaje, aquel está haciendo esto, está haciendo lo otro. Hay personas como que todo el día se la pasaran de viaje en las redes sociales. Realmente todo es falso. Ajá. Literalmente nosotros cuando vamos a subir una foto, regularmente, eso lo hago yo personalmente, pero creo que lo hacen todos, siempre nos tomamos 3, 4 fotos cuando vamos a subir una, y la que subimos es la que nosotros creemos que es la mejor. La mejor. Sí. Entonces, si usted salió con los ojos cerrados y la boca abierta, usted no va a subir esa. Ya vio, eso, ahí empezamos que todo no es la realidad de las cosas. Entonces, creo que esas dos cosas hoy en día nos están afectando para que nuestras estructuras mentales no cambien. Y entonces vemos en las redes sociales algo que no está sucediendo y nosotros sí somos capaces de lograr las cosas. Así es. Y podemos entonces autosabotearnos, pero también reconocer de que estamos estructurados para el éxito. Estamos estructurados para poder alcanzar grandes metas. Y si lo pensamos de manera adecuada, fíjense que leyendo un material, ¿verdad? De por qué algunas personas aprenden mejor algunos idiomas, es porque así se lo creen. Ay, pues a mí se me hace más fácil el aprender los idiomas. Y como se lo creen, también no les es difícil practicar, hablarlo, ¿verdad? Porque todo está en poderlo practicar. Y muchas personas no se lo creen, es que me da vergüencita, me sale mal. Claro. Entonces no lo practico y entonces por eso no lo desarrollo. Pero lo que nosotros creamos entonces, lo que nosotros llenemos en nuestra mente como ese patrón de creer, sí podemos aprender. Y miren ustedes, aquí lo hemos dicho muchísimas veces, métase a estudiar por vía suya. De verdad, métase a estudiar, continúe esa bendita tesis, termine esa tesis. Requiere trabajo, ¿verdad, Carrie? Mucha diligencia y un constante que a mí me ayudó Agner y Nobel fue decirme a mí misma, ajá, ok, Carolina, la película que estás viendo no va a escribir la tesis por ti. Las redes sociales que están leyendo no van a escribir la tesis por ti. Es más, la cama no va a escribir la tesis por ti. Así es que, gracias a Dios, hoy es lunes, empezaba mi semana y cada vez que tuve la oportunidad al amanecer, antes del amanecer y al anochecer, dediqué tiempo para mi tesis. Otra vez, no soy la más inteligente, pero el Señor me ha ayudado a ser diligente, lo más disciplinada que pueda, para poder alcanzar esas metas. Vengo de una familia de 11 hijos. Era una familia monoparental, solo mi mamá nos crió y todo eso. Entonces, las condiciones y las proyecciones para esos 11 hijos no eran las mejores, Agner. Sin embargo, aquí estoy yo, por la gracia de Dios, con estudios, licenciatura, maestría, un doctorado. Tengo hermanos que también han sacado sus licenciaturas, maestrías. Entonces, no se trata de dónde venimos. Podemos estar como Gedeón con el miedo de los enemigos, pero Dios nos está hablando al oído y a veces no lo escuchamos o no le creemos, como en el caso de Gedeón. Pero yo creo que lo que el Señor quiere es que seamos de bendición, porque Él quiere hacer instrumentos útiles de nuestra vida, Agner. Yo creo que es un lindo tiempo para orar, Carolina. ¿Nos puedes guiar en oración? Claro que sí. Oremos, queridos amigos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que no se trata de nosotros, no depende de nosotros, Señor.
sino de tu gracia, de tu misericordia, Señor, de ese amor incalculable que tú tienes para cada uno de nosotros, que nos das sabiduría, nos das inteligencia, nos llamas, nos invitas a ser parte de tu plan, Señor. Nos invitas a ser siervos y siervas, Señor, que te honremos con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que aprendemos, en donde trabajamos, Señor. Solamente ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, a la voz de tu Espíritu Santo, Señor, para poder obrar también con gracia, con misericordia y poder ser, Señor, ese valor agregado, esa palabra de afirmación, esa palabra de esperanza para los que están a nuestro alrededor y que están creyendo que no son capaces, que no pueden, que no lo merecen, pero que en ti, Señor, todo lo que tú nos das es por tu gracia y tu misericordia, y ayúdanos por eso, Señor, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Ayuda a mis amigos, a mis amigas que hoy, Señor, están dudando. Afírmalo, Señor, en ti, para que ellos puedan entender que allí en donde están, lo que estén haciendo, Señor, tú los estás invitando, porque también los has visto y los has oído para socorrerlos. Todo esto, Señor, lo oramos, lo confiamos y lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Empoderados y con muchísimo ánimo y de verdad con muchísima fe. Estamos iniciando una nueva semana y le queremos invitar, mientras que hacemos esta pausa y usted va a traer un poquito de cafecito o tal vez sus huevitos o tal vez su mosh o su avena o su cereal. Regresamos en un momentito con más contenido de Vaya con Dios. Vaya con Dios. Y seguimos nuestra lectura en estructuras que nos dan forma. Esta es la premisa de este libro, nos dice el autor. Todos nosotros tenemos en nuestro interior estructuras mentales que no solo dan forma a nuestros pensamientos, sino también a nosotros como personas. Si crees que eres incapaz de aprender otro idioma, probablemente se le dará mal los idiomas. Si crees que las personas nunca cambian, tú nunca cambiarás. Si crees que no puedes tener éxito, fracasarás. Los investigadores descubrieron que el nivel de dolor físico, inclusive, que soporta, está en tu cabeza. Estos constructos mentales tienen más que ver con nuestro fracaso y nuestro éxito que cualquier factor externo. No importa quién sea tu oponente cuando entres al cuadrilátero, si estás estructurado para el fracaso, un oponente inferior le tirará a la lona. Por fortuna, este concepto también es cierto al contrario. Tus estructuras mentales pueden desbloquear potencial inexplorado y desatar una capacidad inimaginable. Yo mismo he sido testigo de eso muchas veces. Tu cuerpo puede curarse de una lesión traumática cuando tu fortaleza mental te sostiene en medio del dolor de la terapia. Puedes superar obstáculos que serían infranqueables para otras personas cuando sabes que eres imparable. Cuando estés convencido de que el trabajo duro es más importante que el talento, superarás las expectativas y confundirás a quienes dudan de ti. Imagínate esto, confundirás a quienes dudan de ti. Hay un proverbio que dice, así como un hombre piensa en su corazón, así es él. Esto nos dice que nos convertimos en lo que pensamos. Tus pensamientos son el mapa de tu ruta hacia tu futuro. Si transformas tu modo de pensar, transformarás tu vida. Durante toda mi vida he intentado cambiar la mentalidad de las personas. En cierto modo es irónico, porque todos sabemos que la única mentalidad que es posible cambiar es la nuestra. Sin embargo, yo he dedicado mi vida a la misión de ayudar a otros a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Me encanta ver a las personas crecer, cambiar y conseguir aquello que creían imposible. Lo he hecho en contextos extremadamente variados. Me he dedicado durante 6 décadas a trabajar, dice el autor, como un emprendedor social, desarrollador comunitario y líder de la fe. Durante los 10 años siguientes a mis estudios universitarios invertí en personas que se enfrentaban a la pobreza extrema y no tenían estudios académicos, muchos de los cuales estaban en pandillas callejeras y violentos cárteles de la droga, dice el autor. Pasé otra década, dice el autor, trabajando como futurista para universidades y organizaciones globales, diseñando estrategias y programas de grado que hicieran avanzar a las instituciones hacia obtener reconocimiento. Durante ese periodo, viajé por todo el mundo como consultor para miles de líderes, dando conferencias delante de millones de personas como experto en transformación y rendimiento óptimo.
tanto personalmente como organizativamente. En la última década he dedicado una parte importante de mi vida al coaching y a la consultoría con emprendedores de alta capacidad. En medio de todo eso, fundé una iglesia en Los Ángeles que se llama Mosaic. Nuestro campus principal está en Hollywood Boulevard, pero también estamos en otras ubicaciones y hogares por todo el mundo. La edad promedio de nuestra comunidad es de 26 años y está formada por lo que los medios de comunicación han descrito como la mayor concentración mundial de artistas de la industria. Cada semana, aproximadamente 20,000 personas tienen acceso a mensajes enfocados en su bienestar espiritual y transformación personal. En cada área en la que me he desenvuelto, puedo decirte sin temor a equivocarme que nuestras estructuras mentales pueden desbloquear potencial inexplorado y desatar la capacidad inimaginable que hay dentro de cada uno de nosotros. Aprenderemos cómo bloquear nuestros pensamientos equivocados y desbloquear nuevos pensamientos que nos conducirán a vivir nuestra vida a otro nivel. Así es, reconocer, y me gustó esa palabra también, reconocer los pensamientos, las estructuras de pensamiento, pero también bloquear los pensamientos equivocados. Así es, porque esos pensamientos eventualmente son los que van a ser el obstáculo para ese crecimiento. Por ejemplo, el tema de los idiomas. El autor decía, si usted piensa que no es capaz, le van a salir mal. Ajá. Pero yo diría, si usted no se atreve a equivocarse, entonces no va a aprender ese idioma. ¿Por qué? Porque obviamente en todo aprendizaje, sobre todo cuando se trata de un idioma, hay un marco de error, ¿verdad? Un margen de error que hasta que aprendemos a pronunciar bien, a pensar en ese nuevo idioma, vamos a comunicarnos de una manera mejor. Pero pensando en esos bloqueos, pensaba en la historia de Moisés. Ajá. Él tenía una capacidad académica superior a cualquiera de su época. ¿Por qué? Porque él había sido criado en el palacio del faraón, criado como uno más de ese reino. Claro, de la familia real. Sin embargo, cuando Dios lo llama para ir a liberar a su pueblo, él pone varias excusas y una de ellas, no sé hablar. Ajá. Y otra de ellas es, pero ¿y si digo que voy de parte de Dios, qué les voy a decir? Y si me preguntan, entonces cada vez que Dios le daba una respuesta, él buscaba una nueva forma para no ir. Ya sea porque tenía miedo, conocía quién era el faraón, o porque definitivamente estaba minimizándose. Entonces yo creo que Moisés es ese ejemplo de que si bien es cierto, teniendo las capacidades, nuestras estructuras mentales podrían bloquearnos, pero que también la gracia de Dios va a insistir porque quiere utilizarnos. Entonces, mi querido amigo, no diga, ok, me bloqueo para que Dios insista conmigo. Es mejor si no, ¿verdad? Porque a Moisés, hasta que al final Dios le dijo, bueno, y que no fui yo quien le dio la boca al hombre y que no soy yo. Entonces, no espere que Dios alce un poquito más la voz para que usted obedezca. El apóstol Pablo también nos habla de renovar nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar de acuerdo a Romanos 2. Entonces, querido amigo, querida amiga, en donde estamos no es lo mismo de hace 10, 20 años. No es lo mismo que vamos a hacer en 20 años. Pero hoy, así como está, usted puede crecer y ser usado por Dios, pero siempre desarrollándose hacia adelante, querido Noé. Sí, yo pienso ahora que recuerdo que cuando estaba adolescente me gusta mucho la música y recuerdo que las personas, yo decía, voy a escuchar música viejita, decía, ¿verdad? Pero para mí la música viejita eran los 70s y todo eso. Y ahora que estamos en el 2024 y entonces ahora los jóvenes me dicen, las canciones viejitas que usted escuchaba, pastor, me dicen, ¿verdad? Entonces sí. Las canciones que de Torre Fuerte. Sí, exacto. Y para mí siguen siendo nuevas, ¿verdad? Pero lo que pienso es que todo va cambiando y nosotros como cristianos y como hijos de Dios, y el Señor nos manda a cambiar nuestra manera de pensar, no podemos pretender a seguir haciendo lo mismo y querer tener un resultado diferente. Y este es el gran reto que tenemos, porque creo que como hijos de Dios, nosotros podemos cambiar nuestras maneras de hacer las cosas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que investigar lo que estamos haciendo, tenemos que estudiar, como decía Agner. Creo que tenemos que salir de esa comodidad y creo que como
como hijos de Dios, también preguntarnos de muchas cosas el porqué de las cosas. ¿Por qué no debo de hacer esto? ¿Por qué sí debo de hacer esto? Y eso nos ayuda a aprender más, juntarnos con personas que nos reten a pensar de manera distinta. Y creo que cuando hacemos eso, vamos a ser más efectivos en todo lo que hacemos, porque hoy la universidad o en los estudios a nuestros hijos les están enseñando un montón de cosas que si nosotros no los retamos a ellos también a seguir aprendiendo más, creo que también estamos cometiendo un error. Creo que como hijos de Dios tenemos que avanzar, Agner y Carolina, y seguir aprendiendo lo más que podamos. Lo más que podamos, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para empezar con conocimiento nuevo. Y por eso somos ávidos de conocer cosas nuevas, de escuchar nuevos libros, nuevos materiales. Y ese tema de nuestra voz interior, de la estructura interna y tratar de identificar esos patrones que podemos estar bloqueando nuestras posibilidades de crecimiento, muchas veces necesitamos también esa ayuda, además de la inspiración, ¿verdad? La inspiración divina que viene a través de escuchar y exponernos a buenos contenidos, a buenos mensajes, pero también la valentía de tomar decisiones y los pasos correctos. Y quiero hacer énfasis en algo. Mientras estábamos en la pausa, Carolina me comentó algo. Una buena amiga, y por cierto me hiciste recordar a mi querido amigo Raimundo Rodríguez Baeza, te mando un fuerte abrazo, hoy en día también pastor del Ministerio de Benecer, y que era y para mí también un compañero de fe, ¿verdad? Que me inspiraba y también a estudiar, porque yo sentía que no se me quedaba tan fácil, a él se le quedaba mucho más fácil. Y me retaron, pero tú también me contabas de alguien. Así es, tuve una amiga que, bueno, lastimosamente le he perdido el rastro. Yo salí de Nicaragua hace más de 30 años y esta amiga, ella se llama Juana Pastora, no sé si algún día podré verla, pero la llevo en mi mente y en mi corazón. Ella me adoptó como su hermana, ella me invitaba a comer a la hora del receso, porque ella, no sé por qué, pero siempre llevaba mucho dinero y qué bueno, ¿verdad? Porque entonces el Señor la puso en el camino y ella siempre me invitaba, pero un día me dijo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a estudiar juntas y vamos a ver quién saca la mejor calificación. Así es que estudiábamos juntas y ella siempre estaba atenta de que yo estudiara. Por eso le digo, no era la más inteligente de mi grado, pero a partir de ahí me di cuenta que estudiando uno podía ser inteligente. Y Dios bendiga a esta amiga, ¿verdad, Juana Pastora? Porque ella me ayudó a ese impulso. Y por eso yo creo, Aner y Noel, que nosotros podemos ser ese impulso para otros en donde Dios nos coloque, ¿verdad? Entonces podemos ser ese impulso de reconocer habilidades, dones que alguien tiene para que él pueda enfocarse en esas áreas que es capaz. Y desde entonces, por primera vez allí con ella, fui parte del cuadro de honor. Imagínense, ya le estoy hablando de la secundaria. Eso yo no tenía idea. O sea, yo estaba acostumbrada a que perdía materias y cosas así. Pero a partir de esa experiencia con Juana Pastora, yo empecé a ser parte del cuadro de honor, al punto que después en la universidad, cuando me dijeron, usted es una más del montón, porque allá afuera están los que no lograron el examen de admisión y aquí están todos los que sí lo lograron, pero acá son uno más del montón. Entonces, esos pensamientos de estructura, yo dije, bueno, si allá pude, aquí tengo que poder. Ajá. Y aquí estoy. Pero tú eres costarricense y ya estabas en Nicaragua. Nací en Nicaragua, fui criada en Nicaragua y por eso esas experiencias de la secundaria son en Nicaragua. A Costa Rica ya voy a tener mi experiencia universitaria. O sea, yo soy un cúmulo de muchas experiencias, pero aquí estoy. Cambio de estructuras mentales, dejar de pensar hasta cierto punto como nicaragüense, una nueva cultura Costa Rica, ahora Guatemala, 22 años acá. Entonces, sí o sí, el Señor nos ayuda a crecer, a cómo poder conectarnos con las culturas, las familias, las personas a las que servimos. El trabajo diligente, esforzado, constante, a veces puede superar el talento. Así es. Y fíjate que quiero poner un ejemplo también bíblico. Y bueno, antes de eso, hay un autor que estoy leyendo ahora mismo que se llama Robin Sharma y escribió esto: las víctimas ponen excusas, los líderes consiguen resultados. O sea, tenemos que dejar las excusas hacia un lado y empezar a actuar. Y bíblicamente pensaba en la vida, en la historia de José. Que cuando José es vendido por sus hermanos, José lo venden como un vil esclavo y lo lanzan por 20 monedas de plata. Y yo quiero pensar que José, cuando lo mandan como esclavo, no sabía el idioma de las personas que lo compraron. Y José se va a otra estructura donde él tuvo que salir de su manera a los 17 años, su confort, y tiene que aprender a otro idioma o tiene que aprender
habilidades empresariales porque tuvo que administrar la casa de Potifar, etc. Pero José no se amolda a solo lo que tenía. Y es por eso que el Señor 13 años después lo convierte al segundo después del faraón. ¿Por qué? Porque en medio de las circunstancias difíciles que tenía, él pudo haber dicho, soy esclavo, antes tenía todo, aquí mejor me dejo morir y me acusaron falsamente, me metieron a la cárcel, ¿qué hago? No. Él se volvió el mejor administrador en la casa de Potifar, lo meten a la cárcel, se convierte en la persona de más confianza en una cárcel y luego el Señor lo lleva al palacio del rey. Pero para eso ya José ya había desarrollado muchas habilidades. Y también pienso en Daniel, porque cuando Daniel también es capturado y lo llevan a Babilonia, a estos hombres, a Daniel y a sus amigos, tuvieron que cambiar su manera de pensar. Pero me gusta lo que dice la Biblia y no me gusta que lo hayan llevado de esclavo. Pero dice, cuando los capturan, este rey buscó a lo mejor de los hebreos. Ajá. O sea, no se buscó cualquier muchacho que encontró, buscó a lo mejor de los hebreos. Quiere decir que él y sus amigos ya se estaban preparando para algo. Ajá. Entonces creo que cuando Dios te va a llevar a un lugar, aunque las circunstancias en el medio del proceso sean complicadas, siempre te tiene que encontrar haciendo algo, preparándote en algo. Y entonces cuando estás preparándote en algo, entonces dice Dios, este me va a servir y lo voy a llevar a donde yo quiero, lo voy a seguir preparando. Tal vez va a moldear tu carácter, va a moldear tu manera de pensar, pero te estás preparando. Siempre el Señor le encanta encontrar a las personas ocupadas haciendo algo, invirtiendo en algo. Sí, es de que si te hacemos acá la cordial invitación de aprender, de meterte a estudiar, nunca es tarde. Siempre podemos iniciar y si estamos trabajando y estamos muy ocupados, debemos hacer el espacio. Y por cierto, te quiero comentar, a través del sitio web eventos.villarreal.tv siempre vas a encontrar oportunidades de crecimiento, así como lo hay para este congreso de matrimonios este fin de semana, jueves, viernes, sábado. También lo hay para ser papás dentro de 2 semanas. También las hay para aprender, por ejemplo, para emprender un negocio, también las hay, un curso que se llama La Empresa, o para buscar empleo. Hay muchísimas oportunidades. John Maxwell dice, cuando la oportunidad se presenta ya es muy tarde para prepararse. Sí, a mí eso me marcó listo. Literalmente porque me ha tocado oportunidades y yo le doy gracias a Dios por haber seguido ese consejo y también me he perdido oportunidades, pero muchas veces estamos esperando como que se presente la oportunidad, entonces digo, entonces sí me voy a preparar. No, ya hay otros en la fila que te van a ganar ese chance, ese trabajo. Entonces, prepárate y también esa tu mentalidad es comportarte como tú te quieres ver. Algunos estudiosos dicen esto de la personalidad. Vístete como lo que tú quieres ser. Camina como tú te ves en lo que quieres hacer. Entonces, cuando empiezas a domar tu mente, tu cerebro te compra la idea, tu cuerpo compra la idea. Y no se trata de dinero, no se trata de cuánto gastes en la ropa, cuánto gastes. Se trata de que te la creas y saber que así como nosotros somos hijos de Dios, yo creo que mi Dios pelea por mí en los momentos más difíciles y lo sigo creyendo y así va a pasar. ¿Y cómo le hago? Porque yo quisiera tener el pelo que vos tenés. Pero... Tenga fe. Tenga fe. Mis colochos. Mis colochos, Carolina. No sé dónde usted nos está escuchando, si es en el carro, si es en la casa, si es en la oficina, pero donde quiera que usted está, queremos bendecir su vida. En el nombre de Jesús, declarar de que el favor del Señor está con usted y que abre su mente a una nueva dimensión de pensamiento donde tiene y recibe inspiración de parte de Él. La escritura que leímos hoy en Jueces dice, ve con la fuerza que tienes, es lo que dice el Señor. Yo soy quien te está enviando y queremos bendecir su vida en oración. Amado Señor, iniciando esta semana, te encomendamos nuestro trabajo, nuestros retos, nuestra familia, Señor, nuestro desarrollo espiritual, pero sobre todo queremos escuchar tu voz, Señor, en esta semana. Queremos escuchar tu voz y queremos ver tu rostro y escucharte, Señor, decir las cosas que tienes para cada uno de nosotros. Señor, disponemos nuestro corazón y nuestros oídos espirituales para atender tu llamado. Y si es esa voz incesante que me dice, debo de aprender, debo de escuchar, debo de escribir, para inscribirme en algún lugar, debo participar en algún seminario, en una actividad, en el nombre de Jesús te venimos a recordar que el Señor quiere planes para ti, buenos, de bendición, de grandeza. Te bendecimos como equipo desde acá de Vaya con Dios y declaramos el favor de Dios sobre tu vida. Amén.
Amén. Amén, amén y amén. De verdad que el Señor tiene planes que a veces nosotros no imaginamos. Así para es. nosotros. Y me gustaría, Aner, retomar para ustedes, queridos amigos, parte de los versículos del Bible Challenge para hoy. Dice, versículo 5 al capítulo 3 de Proverbio. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Cambio de mentalidad, cambio de comportamiento, un movimiento hacia la voluntad del Señor. Así es, una nueva estructura mental. Así es, y tenemos que prepararnos y leer todo, y lo mejor realmente es la palabra del Señor. Creo que la Biblia, y si hay alguien que nos está escuchando, yo quiero invitarlo a hacer esta invitación, y usted dice, ¿cómo puedo empezar a cambiar? Busque una iglesia que le enseñen la palabra del Señor. Busque una iglesia donde le enseñen del amor de Jesucristo. Y si usted no tiene una iglesia, ¿a dónde va? Usted puede meterse a vidareal.tv, puede ver todas las sedes que hay y puede llegar un martes de habitación, un domingo. Y creo que es la mejor manera de empezar a cambiar nuestra manera de pensar y nuestras barreras mentales. Ir a la iglesia, lo necesitamos todos. Congregarnos, la Biblia nos lo manda. Sí, yo recuerdo que cuando conocí al Señor, joven, 20 años, y recuerdo que decía, ¿a qué horas me voy a quitar de la mente toda esta música que yo he escuchado, ¿verdad? Toda esa salsa, todo ese merengue, todo ese rock en español, todo ese Charly García, todo ese... ¿Cómo lo saco si todo es lo que tengo en mi...? Y cabalmente, ¿verdad? El exponerme a una comunidad de amigos y de nuevas conversaciones. Y yo no recuerdo, pero yo hablaba muchas malas palabras. Decía, ¿a qué hora se me sale una? Pero, sin embargo, el exponerte a comunidades de fe te ayudarán a también este proceso de crecimiento y de cambio. Pero bueno. El proverbista dice que el hombre que encuentra la sabiduría va a tener riquezas mayores que la plata. Así es que si usted realmente quiere ser esa persona rica, busque al Señor y será de bendición en su propia vida y en la vida de su familia también. Y seamos genios. Seamos genios, no para dejemos de cambiar. crecer, no Sí. dejemos de prepararnos, siempre estar preparándonos en todo. Así que cuando se presenta la oportunidad, Tenemos que estar preparados. Así de que le queremos invitar, querido amigo, a que continúe en este proceso de cambio, de mejora, porque así como es la luz del amanecer que va subiendo, va creciendo hasta que el día es perfecto, así son los planes de Dios para nosotros cuando es la senda, estamos en la senda del justo. Bendecimos su semana, bendecimos este día lunes y desde acá les decimos, no vaya solo, no vaya mal acompañado, vaya con Dios. Vaya con Dios.